mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él. Si mi aliento Dios no fuera el viento, podría. Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval. En los controles Juan Manuel. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey, de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia, esquina Vértiz, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión son los domingos, de la primera reunión de 9 a 10:30 y la segunda reunión de 11 a 12:30. Y el pastor termina con una serie de prédicas de ese mismo día. Es un tema solo, pero termina en YouTube a las 19 horas. En YouTube, ustedes entran a YouTube y ponen hashtag La Iglesia Sos Vos, y ahí van a tener una serie de prédicas del pastor Marcelo Cabrera. Pero la prédica del domingo se llamó Tu casa necesita de Dios. ¡Ay, amén, amén, amén! Fue buenísimo, buenísimo, hermoso, hermanos, una revelación tremenda. Dios hablando a nuestros corazones, pero así, tipo, con una flecha, pero bien. O entraba, en el nombre de Jesucristo, al corazón, en el nombre de Jesús. También los miércoles, de 20 a 21 a 30 horas, oración. Primero se alaba al Señor, después está la palabra, el pastor da la palabra, da una palabra, y después una oración. Hacemos una oración tremenda, que los espíritus inmundos, los malos, se van todos, hermano, en el nombre de Jesús, obvio, o se van a sujetar o se van a sujetar, en el nombre de Jesucristo, hermano. Tuvimos una reunión espectacular de oración, también orando por nuestro país, la Argentina. Hemos estado 7 días de ayuno, hoy terminamos, desde el viernes primero comenzamos ayuno y oración, toda la congregación, hermanos, y ha sido de mucha bendición, hermoso. Todo lo que estamos viendo, precioso, precioso, pero tienen que congregarse, hermanos, tienen que congregarse. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y está haciendo cosas espectaculares, pero es solamente para el que cree, o para el que quiera creer. El que quiera creer se va a ir a la congregación, se va a congregar, va a tener un pastor. Miren, hermanos, estos 7 días de ayuno y oración han sido tremendos, para romper toda obra de maldad, hermanos. Está todo tan difícil, hermanos, pero nosotros, el Señor nos inyectó esperanza, amor, paz, y de ahí por delante, hermanos, fe,
Entonces en este tiempo, para eso son los ayunos, cuando nosotros hacemos ayuno y oración, y más cuando hacemos con la congregación. Dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito, que cuando los hermanos están juntos y en armonía, qué mejor estar juntos ayunando y orando. ¡Ay, qué divino! Son las armas más grandes que nosotros tenemos, hermano, ¿eh? El que no la usa, bueno, ya está perdido. Así de clarito les digo, hermano, entonces dice la palabra, cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí Dios derrama de su bendición y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué divino, hermano! Y esto lo va a hacer en la congregación, en ningún otro lugar. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Lo hizo así Dios. O sea, así lo estipuló Dios y así lo va a hacer. Y ni una tilde, ni una jota de la palabra de lo que está escrito en la Biblia va a dejar de ser. Y miren, hermanos, que son tiempos peligrosos. Miren cómo está nuestro país, la Argentina. ¡Mi Dios! Bueno, pero en el nombre de Jesucristo, nosotros creemos en el Señor Jesucristo y Él hace más ligera la carga. También pueden estar comunicándose conmigo a mi celular al 223 43 98 63 7. Bueno, ahí pueden estar mandando mensajitos, pidiendo oración, hermanos, y están sucediendo cosas hermosas, hermanos. Entonces, bueno, pidan oración y nosotros los ponemos en oración en el nombre de Jesús. Y también junto al pastor Marcelo y la pastora Claudia estamos en comunión para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. También pueden estar entrando a mi Facebook con Griselda Sandoval de Montenegro. Ahora estamos saliendo en vivo allí en mi Facebook. Y gracias a todos los que están escuchando, hermano, y a todos los que están viendo también por el Facebook. Gracias por estar ahí. Gracias, hermano. Bueno, ya vamos a ir a la palabra. También en el nombre de Jesús. Este domingo que viene tenemos Santa Cena. En la Santa Cena son días especiales. Para mí son todos especiales porque, bueno, está la presencia de Dios. Por eso para mí son todos especiales. Pero los días de Santa Cena es como que Dios espera a la Santa Cena para hacer algo especial. Más especial de todo. De toda la semana, de todo el mes. Entonces es bueno tomar la Santa Cena porque además nos hace bien a nosotros, hace bien a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Bueno, la Santa Cena de verdad hace más ligera la carga, porque lo que bebemos y lo que comemos en la Santa Cena es la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Para el que cree, todo es posible. Este domingo hay Santa Cena en la primera reunión, en la segunda, y termina también en YouTube a las 19 horas también con Santa Cena. Quédense al final, hasta el final de la prédica, porque también hay oración. Hay una oración donde se entrega al Señor Jesucristo y después hay una oración final que es espectacular, de sanidad, y es así de cierto, hermano, en el nombre de Jesucristo. Bueno, ya vamos a estar con la palabra porque, como siempre, bueno, hay mucho en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Bueno, esta palabra se encuentra en 2 de Samuel 6:9. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a casa de Obed Edom en Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué momento más divino. En el nombre de Jesucristo, pero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Espíritu Santo, te ruego, convence de pecado a cada una de las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, Señor, para que vayamos a tus pies, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos en todas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a mí a dar todo lo que tú quieres que dé a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, sanando, liberando, restaurando, salvando, para que vean que hay Jesucristo en mí y sean creyentes y no incrédulos. Señor, y gracias por esta tu palabra. Gracias porque siempre me oyes, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Miren, este es un momento de David muy difícil. O sea que a David se le ocurrió en un momento llevar a su casa, llevar el arca de Dios. Y cuando la estaban llevando, allí se produjo un error gravísimo. Miren, eso está en 2 de Samuel 6:6. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! Entonces David le cayó temor. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea que en ese momento, este es un rey, el rey David, uno de los reyes más adoradores de Dios. Es un rey que adoraba de todo corazón a Dios y lo buscaba de todo su corazón, aun cuando se equivocaba. Porque era un hombre como nosotros, ¿no? O sea que tenía sus errores, no era perfecto. Y este David tenía un corazón conforme al de Dios. A Dios le agradaba a este David. Y este David decidió llevar el arca de Dios a su casa. Y entonces allí uno de sus siervos hizo algo que a Dios no le agradó. Hizo algo que para nosotros lo vemos y pensamos que es algo muy sencillo, que es tener cuidado de que el arca no se cayera. Como dice el pastor Marcelo, dice que una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. A veces lo bueno no es la voluntad de Dios. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado también y siempre pedir la guía a Dios. Y no tenemos que creernos que nosotros podemos ayudar a Dios. Ese es un grave error que yo tengo, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Y le pido guía al Señor, porque a veces, yo en un tiempo me la creí,
me entró mucho egoísmo, hermano, adentro de mi corazón, y me la creí que podía hacer las cosas sola. Por eso no lo escuchaba a Dios. Eso es un grave problema, es terrible. Pero gracias a Dios que ahora tenemos al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Miren, hermano, Usa, miren lo que hice, por qué Dios lo hirió de muerte a Usa. Dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por haber temido, por haber tenido miedo de que el arca se cayera, como si Dios no pudiera sostenerse. Miren, antes de Jesucristo, todo aquel que se acercaba a Dios y que entraba impuro a la presencia de Dios moría. Así de clarito, hermanos. Todo eso, ahora nosotros tenemos un mejor pacto, o sea que después del Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo es Dios con nosotros, y Él anduvo con nosotros y con los pecadores, con nosotros, hermano, en medio de nosotros, en medio de la gente, y lo tocaban a Jesús. Aquella mujer que con sus lágrimas le regó los pies al Señor Jesucristo no murió, sino que vivió, hermano, y le perdonó pecados el Señor Jesucristo. Pero porque ahora tenemos un mejor pacto, hermanos. Ahora tenemos la gracia de Dios que ya mandó al Señor Jesucristo, pero antes no era así, hermanos. Antes todo el que se acercaba a Dios impuro o sea mal, hermanos, los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo tenían que ir bien, o sea, si no iban santificados ahí morían, hermano, y ellos eran muy conscientes de eso. Entonces en sus vestiduras, abajo de sus vestiduras tenían unas campanitas. Entonces cuando entraba el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, y entonces el que quedaba afuera, ¿no? Los sacerdotes también tenían que estar afuera, y escuchaban, si escuchaban las campanitas, era porque el sumo sacerdote estaba bien. Y si no, hermanos, si no escuchaban las campanitas, porque además le ponían una soga en el pie para que, si no escuchaban las campanitas, lo sacaban de ahí, de ese lugar santísimo. Así era el tabernáculo antes, ¿no? Era tan especial todo. O sea que era imposible acercarse a Dios. Y solamente el sumo sacerdote se podía acercar a Dios. Y si estaba con sus vestiduras bien, hermanos. Y miren, hermanos, y todo por obra y gracia de Dios nada más, porque yo no creo que hayan sido perfectos los sumos sacerdotes que entraron ahí sino que era por gracia de Dios, porque Dios los miraba con buenos ojos. Pero algunos no, morían, hermano, y lo tenían que sacar de ahí, de ese lugar santísimo. Pero ahora Jesucristo rompió ese velo. Ahora es Jesucristo el sumo sacerdote de nosotros, así lo puso Dios. O sea que ahora podemos entrar a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, sin el Señor Jesucristo van a morir, hermanos, así de clarito. Porque ahora, hermanos, no es diferente que antes. O sea, Dios lo hizo así, hermanos. Y antes, miren este arca en un momento, los filisteos, el enemigo pueblo de Dios, agarró esta arca y se la llevó. Y venció al pueblo de Israel. Entonces se llevó el arca y se lo llevó a su casa. Y allí estaba el Dios de ellos, un Dios de ellos. Y entonces la pusieron al arca en ese lugar con ese Dios de ellos. Y entonces, al otro día, cuando fueron, el Dios de ellos, del enemigo de Dios, de los filisteos, estaba arrodillado a los pies del arca de Dios. En el nombre de Jesucristo.
Entonces lo levantaron los filisteos y lo pusieron de nuevo ahí y siguieron dejando el arca. Y al otro día, hermanos, estaba cortada la cabeza de este Dios, de esa estatua, cortada la cabeza y los pies todo en el dintel ahí. Entonces tuvieron temor y Jehová se enojó, dice la palabra, y entonces lo hirió a todos con tumores, con enfermedades. Miren, hermanos, cuando el arca de Dios, la presencia de Dios está en un lugar, puede venir para una persona para destrucción o para bendición. O sea, ahora no es diferente, hermano, Hermanos, a veces las personas tienen mucha mentira en su corazón, en su mente. Por eso mismo que Dios tiene misericordia por medio del Señor Jesucristo. Por eso mismo, pero si no, más de uno estaríamos muertos. En el nombre de Jesús, y sí, en el nombre de Jesús. Hermanos, entonces Dios lo hirió y allí se dieron cuenta que era el arca de Jehová el que tenía el problema. Entonces lo mandaron para otro pueblo filisteo. Y allí, bueno, Dios también estaba pero enojadísimo, porque bueno, no era su lugar, hermanos. O sea que, ¿saben? Yo creo que Dios estaba más indignado con su pueblo que, además, ¿no?, de estar indignado por estar con los enemigos, con los impíos, hermanos. El pueblo de Dios, lamentablemente, allí había permitido que estos delincuentes le robaran el arca de Dios y se lo llevaran para su lugar, para su casa, hermanos. O sea, esto hay que tener mucho cuidado de esto, hermanos. Y David temió de esto. Y menos mal, gloria a Dios, que decidió tomarse un tiempo. Sí, de tomarse un tiempo y llevar el arca a un lugar, dice, a la casa de Obed-Edom Geteo. A este hombre que sabía del arca. Y debe haber sido un hombre bueno, porque si Dios se agradó estar allí, hermano, y el arca venía haciendo mal ese hermano, en el pueblo enemigo, ¿no? Pero este Obed-Edom también estaba en tierra enemiga, pero bueno, o sea, se agradó Dios de este. Bueno, porque el pastor Marcelo Cabrera el domingo lo explicó, bueno, pero no estudié ahí, hermano, en el nombre de Jesucristo. Este hombre tenía buenas cosas en su corazón, por eso se agradó Dios y quedó allí, hermano, y todavía bendijo ese lugar. Miren esto también, miren esto, miren qué hermoso que es esto. O sea que el rey David llevó a la casa de este Obed-Edom el arca, la presencia de Dios se la llevó a esta persona, a este hogar, el rey David, hermanos. Y esto, miren, hermano, esto es algo muy impresionante. Ahora nosotros tenemos un mejor pacto. Ahora el rey David no está, pero ahora está el Señor Jesucristo. Y además, el Señor Jesucristo cuando viene a nuestras vidas, bueno, hace hermosas cosas, ¿no? Pero Él, dice la palabra, lo que está escrito en la Biblia, dice que el Señor Jesucristo hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sí, hermanos, qué lindo. En el nombre de Jesucristo, miren esto, hermanos. Cuando yo me acerqué a Dios, había una iglesia, o sea que habían reyes y sacerdotes orando por mí.
Esto lo sé porque, bueno, mis hermanos mayores de sangre ya estaban dentro de la iglesia. Mi madre también ya creía en Dios, siempre creyó en Dios. Ella me enseñó de Dios. Yo aprendí con mi madre al temor a Dios, a tenerle, lamentablemente aprendí a tenerle miedo a Dios, pero ella me enseñó mucho de Dios, mi madre. Y no solamente eso, sino que mi suegra, la mamá de mi esposo, también oraba por mí. Y bueno, y toda la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesucristo, o sea que eran reyes y sacerdotes hechos por Jesucristo, que oraban por mí, hermanos. Entonces, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí por la palabra que está escrita en la Biblia, hermano, que dice en Ezequiel 34, dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. O sea que hubieron reyes y sacerdotes para que la presencia de Dios viniera a mi casa, a mi hogar. Estuvieron orando. O sea que hoy, como es mucho más excelente que el momento de David, hermano, hoy el Señor Jesucristo ya pagó el precio de sangre allí en la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó. Y hoy está en medio de nosotros con su Santo Espíritu. Y hermanos, hoy tenemos la oportunidad de no solamente la presencia de Dios el Padre, sino que hoy también el Hijo, el Padre y el Hijo. Por eso que hoy es mucho más excelente. Hoy es mucho más excelente el pacto hoy que tenía David. Hoy es mucho más excelente. O sea que hoy el Padre y el Hijo es el Señor Jesucristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hoy no solamente los hogares, sino cada persona podemos tener al Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo fue partido por nosotros, por nuestros pecados, fue partido allí en la cruz del Calvario. Entonces hoy el Señor Jesucristo puede bautizar a cada persona con el Espíritu Santo, y tener al Espíritu Santo es muy valioso, porque ese es el que nos lleva a toda verdad, y ese es el que convence de pecado. Entonces hoy nosotros con el Espíritu Santo podemos tener la oportunidad de ir a la casa de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, en todas las veces que tomamos la Santa Cena, el pastor dice que nos tenemos que probar a nosotros mismos, y si tenemos que pedir perdón, tenemos que, pedir perdón. Y si tenemos que perdonar, también tenemos que perdonar. Y entonces hacemos una oración en donde perdonamos y pedimos perdón. Primeramente a Dios y después a la persona que nosotros creemos que necesita nuestro perdón, o a la persona que necesitamos perdonar también, hermanos, porque tiene que empezar también el perdón por adentro de nuestro corazón, con Dios, hermanos. Y después tenemos que ir a la persona, si no fuimos, tenemos que ir a la persona, aunque no nos guste, nos tenemos que obligar a nosotros, le tenemos que decir a nuestra alma mía, alma mía, no te atrevas. Dios te ha dicho que tenés que pedir perdón. Y si no te guste o no te guste, lo tenés que hacer. Hermano, o hacemos las cosas como Dios las dice, o las hacemos como Dios las dice. Tenemos que entrar en este camino pensando en que nos conviene a nosotros hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, yo eso lo aprendí enseguida que me empecé a caminar con Dios. Me empecé a dar cuenta que a mí me convenía, hermanos, seguir a Dios, seguir al Señor Jesucristo, hermano, porque a mí me hacía bien.
O sea, yo no sabía estas cosas, a mí nadie me las había dicho. O sea, cuando yo me acerqué a Dios, me acerqué creyendo que Dios era un tirano, que Dios era un Dios de castigo, era lo que yo había aprendido, hermano. Y entonces, así todo, hermanos, yo creo que ese sentir me lo puso Dios en mi corazón, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, hermanos, yo creo que me puso convicción en mi corazón, y por amor a mi esposo fui a orar, fui a pedirle trabajo para mi esposo. O sea, que fui a pedir para mi esposo y me quedé por mí, porque me hizo tanto bien el orar, hermanos. Me hizo tanto bien el orar. O sea, la presencia de Dios viene a la vida de las personas, hermanos. Hermanos, para bien o para mal. Hermanos, miren, hermanos, o sea que yo cuando empecé a andar caminando con Dios, ¡ay! Todo era divino, todo era hermoso. Me fui a la iglesia, empecé a leer la Biblia, y me encantó, hermano. Me hizo requete bien a mí. Y escuchar la voz de Dios me hizo y me hace tanto bien a mí, hermanos. Tanto bien, que eso me llevó, hermanos. La presencia de Dios te va a llevar a mostrar todas las cosas malas que tenés adentro de tu corazón. ¡Oh, hermano! Y, ¿saben? Tenía más ganas de salir corriendo que quedarme con Dios, hermanos. Con cuerdas de amor, Dios me atrajo hacia Él, me sedujo con su amor, con ese perfecto amor que Él tiene. A mí me asombraba, hermanos, cada vez que iba leyendo la Biblia, ¡oh! Y yo decía, Señor, ¿cómo podés estar al lado mío? ¿Cómo podés? O sea que por algo David tuvo temor, hermanos. Tenía temor. Pero David por eso dijo, en la presencia de Dios la dejo en otro lugar, y se fue para su casa, hermanos. Y lamentablemente mucha gente está como David. Mucha gente está como David. La presencia de Dios la dejan en la iglesia y se van a su casa sin la presencia de Dios, porque tienen miedo. ¿Saben por qué? ¿Por qué tienen miedo? Porque no han sido perfeccionados en el amor. Por eso tienen miedo. Cuando son perfeccionados en el amor, hermanos, y bueno, se hacen valientes. Es algo que no te das ni cuenta, hermano. Y te vas adelante con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te dice, perdona al enemigo. ¡Ay, Señor Jesucristo! Y yo le dije, hermano, ¿lo voy a perdonar a este? Porque vos me lo decís. De verdad, hermano, porque, tenemos que andar con la verdad con el Señor. ¿Qué vamos a andar escondiendo las cosas? Sí, el Señor sabe todo y escudriña los corazones y lo más profundo de los corazones. Entonces, ¿qué mejor que decirle la verdad? Entonces yo le dije, hermano, Señor, yo voy a ir a a pedirle perdón porque pensaba en las cosas que pensaba de Bueno, entonces le voy a pedir perdón porque vos me lo decís. Hermanos, y fui y le pedí perdón. Y a uno de esos, porque le pedí perdón a unos cuantos, hermanos, pero a uno de esos se burló de mí. Y yo le dije, mirá, arreglate vos con Dios. Yo, Argentina. O sea, hice la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios a mí me conviene, hermanos. Yo lo entendí clarito. Hermanos, entonces se me abrieron las puertas del cielo, hermanos. Y Dios derramó de su bendición.
otra que por 3 meses. A Obededón Geteo, por 3 meses le dio la bendición. Después la tenía que ir a buscar, pero bueno, así tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Tenemos que ir a buscar la bendición, y la bendición de Dios está en la iglesia. Nos tenemos que congregar, tenés que tener un pastor, porque allí la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, hermanos. Así lo hizo Dios el Padre, y no va a haber de otra manera, hermanos. Tenemos que estar ahí, y eso es lo que quiere Dios, y si no, no va a haber nada para nadie. Miren cómo está el mundo, miren cómo están todas las cosas. ¿Quieren eso, hermano? Porque si quieren otra cosa, acérquense a Dios. Ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Vivo en otra nación, pero soy de Jesús. Soy de otra denominación, pero vivo en la luz. ¿Quién ha puesto barreras para el amor que el Señor nos regala? Solo hay una bandera, y ha sido Dios quien la puso en mi alma. Sabes, yo no entiendo bien, pero sé que el Señor no fue quien fraccionó alguna vez su nación. Aún estamos a tiempo, toma valor y derribemos los muros y demostremos al mundo y a nuestro Dios que por Él somos igual que Dios. Cortar toda esclavitud y dar al mundo su amor. Es de Jesús este reino, ven de una vez y trabajemos juntos. El mundo viene a buscarnos y nos verá que por Él somos uno.
Te amo Jesús, porque tú nos hiciste parte de tu familia. ¡Qué divino! En el nombre de Jesús. Miren, hermanos, en el tiempo de David, bueno, era más difícil, hermanos. Pero miren esto. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. O sea, miren, David no quiso traer el arca porque tuvo temor, porque había matado a Usa. Hermanos, o sea, había muerto Usa por querer hacer algo que parecía a los ojos, parecía que estaba bien. Pero Dios, que ve en lo profundo de los corazones, hermanos, eso es muy difícil. O sea, por eso que nosotros no tenemos que pensar, porque ahora tenemos un mejor pacto, porque ahora el Señor Jesucristo se acercó, el reino de Dios se acercó a nosotros y está en medio de nosotros. Ahora no es diferente. O sea que Dios, hermanos, es tardo para la ira. O sea que hay mucha gente que hoy está dentro de las congregaciones y está con envidia, con odio, con rencores, con amargura, con tanta cosa mala, hermano, y no se sacan esas cosas. O sea, no se aman ni siquiera a sí mismos, y están, o sea, caminando normalmente como que ellos y se dicen cristianos. Miren, hermano, acá el que te pone el título de hijo es Dios, no son los hombres, ni somos nosotros, hermanos. Entonces, Dios, que sabe todas las cosas, hermanos, te va a entregar al Señor Jesucristo en la iglesia si vos te vas a congregar, y te va a entregar al Señor Jesucristo, hermanos, si vos te vas a congregar y vos lo buscás. Lo tenés que convencer a Dios, el Padre, hermano. Dios el Padre no se lo va a dar a cualquiera. Y después, cuando tenés al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a entrar a un lugar donde haya envidia, hermano. O sea, primero, que si va, hermano, va a estar con vos y te va a acompañar. Para que vos, y te va a hacer entender, el Espíritu Santo te va a querer hacer entender que estás mal, que si tenés envidia, lo vas a volver a matar al Señor Jesucristo. Entonces esa es una de las razones que Dios el Padre no se lo va a dar, hermano. Si dice la Biblia, dice que por envidia los sumos sacerdotes llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hoy se lo va a dar otra vez? Hermano, ya se lo dio una vez. Ahora, o sea, si vos no lo anhelás, no lo buscás al Señor Jesucristo, hoy yo les puedo decir esto, pero a mí estas cosas nadie me las dijo. Hermanos, yo tengo 59 años y tenía que pensar cuántos años tenía. ¡Ay, Señor Jesucristo! A los 40 años, Dios el Padre me entregó al Señor Jesucristo. Tenía 40 años, hermanos. Me entregó al Señor Jesucristo y yo no sabía estas cosas. Entonces, yo iba a la iglesia, hermanos, yo me congregaba y yo le decía a Dios, ¿por qué, Señor? Porque orando en la iglesia de rodillas, ante el altar, hermano, allí me arrodillaba y en ayuno y oración, hacía. Bueno, entonces iba y me arrodillaba allí en la iglesia, en el púlpito, hermano, y lloraba y le decía, Señor, pero si yo tengo todo, si yo tengo padre, tengo madre, tengo esposo, tengo mi hijo, tengo una linda familia, tengo la iglesia, te tengo a vos, Dios, ¿cómo estoy así de triste? Entonces, Dios me hace entender
que el problema mío era la iglesia. Yo entendí así, yo creí que era la iglesia. Entonces yo le dije a Dios: Señor, dame la iglesia llorando, hermanos. Eso fue un día sábado. El día domingo escuché una prédica en la radio. Entonces el pastor allí que estaba hablando, el pastor Martín Cáceres estaba hablando, dice: el próximo domingo hay Santa Cena. Y yo, hermano, 3 años y medio en la iglesia nunca había querido tomar la Santa Cena, porque me sentía indigna. Miren, hermano, tenemos que hacer todo lo que Dios dice, porque si no nos vamos a perder, hermanos. Entonces allí entendí. Entonces le dije al Señor, escuchando esa prédica, al otro día, el día domingo, escuchando esa prédica, dije: Señor, ¿será que necesito la Santa Cena? Y Dios me hace sentir en mi corazón una alegría. Y yo fui y hablé esa misma tarde, ese domingo a la tarde, hablé con el pastor Manuel Díaz, que era mi pastor en ese entonces, hermano, y le dije: pastor, yo necesito saber qué me pasa, voy y vengo. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, y salí de ahí, y hermanos, y yo no quería salir de la iglesia. Y entonces llego a ese lugar donde el domingo iban a dar Santa Cena. Y llego a ese lugar, hermanos, y allí estaba un predicador, Polo Negrete, un pastor evangelista, cantante, salmista, impresionante, hermanos, estaba allí. Era de otro lugar, no era de esa iglesia. Y entonces él empezó a hablar, y yo le dije a Dios: hermano, esto es la gracia de Dios, esto me lo dio Dios, el de poder ir a Él y hablar con Él. Esto es Dios, hermano. Si Él no lo hubiese hecho, yo no lo podría haber hecho, hermano. Entonces allí le dije a Dios: Señor, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí si ni siquiera me conoce? Yo tenía una soberbia, hermano, para hablarle a Dios. Y bueno, gracias a Dios, con su amor, Dios me bajó de ahí, hermano, y me ayudó a arrepentirme de mis pecados, hermano. ¿Qué verdad? Que dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, hermano. Pero tenemos que caminar. Allí Dios me entregó a su Hijo Jesús. Hermanos, Dios sabe todas las cosas, y Él sabía que yo me iba a quedar con Él, aunque a veces en el trayecto yo no lo iba a dejar de oír al Señor Jesucristo, hermano. Pero así todo se quedó conmigo Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo hizo un camino excelente. ¡Qué verdad! Miren, David lo que hizo. Fue y la llevó este rey David, llevó el arca de Dios, la presencia de Dios, la llevó a un hogar, a una casa. Y esa casa fue bendecida, hermano. ¡Qué verdad! Yo fui bendecida, hermanos, por otros reyes y otros sacerdotes, hermanos. O sea, yo empecé a ir a la iglesia y no dejé de ir a la iglesia, hermano. Yo me congrego todos los días y allí hay reyes y sacerdotes que la presencia de Dios la traen a mi vida y yo la puedo llevar a mi casa, a mi hogar, a mi gente, a mi familia, a mi hijo. O sea, miren esto, hermano, esto lo hizo Dios. Dios lo hizo así. Miren, en el tiempo de David, miren, si bien él tuvo temor de Dios, pero miren lo que hizo, algo grandioso para esa familia, para la familia de Obed-Edom, en Geteo, hermano. O sea, y era tierra enemiga esa, pero aún así, hermanos, fue de bendición. O sea, David la llevó a ese hogar
y fue de bendición, hermanos. Miren lo que tenemos hoy, tenemos un mejor, mucho más excelente pacto. El Señor Jesucristo hoy hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es mucho más excelente hoy. Y eso lo hace Dios, no lo hacen los hombres, no lo hacen los sacerdotes, hermanos, porque los sacerdotes aún hoy, para la gloria de Dios, hay otros que no, pero para la gloria de Dios, tienen temor de Dios. Los sacerdotes que me han tocado a mí, hermano, tienen temor a Dios. Tienen temor, tienen respeto. Y hablan de la palabra de la Biblia, de lo que está escrito en la Biblia, hermanos. O sea, eso es lo que yo he sido enseñada por Dios. Pero por sus reyes y sacerdotes, hermanos. Porque el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Pero Él hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre, hermanos. Y yo esto lo tengo bien sabido y bien caminado, hermanos. Hermanos, y en muchas oportunidades tuve la descarez, hermanos, de enojarme contra los pastores, contra mis pastores, hermanos. Sí, hermanos. O sea que yo tenía tanta cosa dentro de mi corazón, tanta cosa mala. ¿Saben? Que la presencia de Dios hizo que el Espíritu Santo es Dios. Hizo que me arrepintiera de mi malo camino, hermanos. Y fuera de bendición para mí, aunque hubieron personas que eran personas malísimas, hermanos. Y yo los perdoné. Y yo también les pedí perdón, hermanos. Y todo eso es por obra y gracia de Dios. Tengan mucho cuidado de que Dios no les dé esa gracia. El Señor Jesucristo es el que hace más ligera la carga, hermanos. O sea que vos vas, hermanos, te haces valiente, porque eso es lo primero que hace el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas. Miren, allí cuando el Señor Jesucristo fue muerto, allí en la cruz del Calvario, los discípulos todos salieron corriendo y todavía Pedro lo había negado, y 3 veces, hermanos. Y el Señor Jesucristo les dijo, esperen al Espíritu Santo, porque, con el Espíritu Santo van a tener poder y autoridad, hermano. Y entonces Pedro, y le dijo todavía al Señor Jesucristo, le dijo a aquellas mujeres, le dijo, decile a los discípulos que vayan y esperen al Espíritu Santo. No, que vayan a Judea, si no me equivoco, perdonen, hermano, pero que vayan allí y esperen que yo voy a ir ahí, voy a estar. Y decile a Pedro que vaya ahí también. Pedro estaba avergonzado, terrible, porque lo había negado, pero también a Pedro. Y cuando el Señor Jesucristo los bautizó con el Espíritu Santo, hermano, después de 50 días, después de esperar, al Espíritu Santo, lo bautizó con el Espíritu Santo. Pedro, hermano, predicó, y hermano, sabía que si él predicaba le iban a cortar la cabeza, hermano, pero él tuvo valor. Pedro tuvo valor. Ese valor te lo da Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es muy necesario ir a la iglesia, porque allí el sumo sacerdote es Jesucristo, y es el que bautiza con el Espíritu Santo, y lo necesitamos, y tenemos que ir a buscar de esa agua. El Espíritu Santo es agua que limpia nuestros corazones, hermano. Entonces la tenemos que ir a buscar, porque cuanto más
agua limpia echás en este vaso frágil, en este vaso de agua sucia, hermano. Nuestro cuerpo mi cuerpo tenía mucha agua sucia. El Espíritu Santo vino como agua, hermano, y como río. Entonces, pero eso vos tenés que ir a buscarlo. Yo no falto a la iglesia, hermano. Yo me congrego todas las veces que hay reunión y todas las veces que los pastores oran, hermanos, y yo voy ahí y a mí me orás y yo quiero la bendición y a mí me bendecís, hermano, y seguro que van a haber personas, pastores, ángeles de la iglesia que te van a descoyuntar, hermano, como lo hizo aquel ángel de Jehová allí en Peniel, hermano, cuando Jacob estaba peleando con el ángel y le decía, bendíceme, bendíceme. Y bueno, y van a haber ángeles de la iglesia, hermano, que te van a herir, hermano. Pero vos tenés que ser como Jacob, hermano. Jacob luchó con Dios y con los hombres y venció. Griselda Sandoval, una mujer que llora, que ríe, que le patalea como cualquier otra, luchó con Dios y con los hombres y vencí, hermanos. Y he vencido, hermano, y yo tengo bendición para mi hogar. El arca de Dios, la presencia de Dios, yo la llevo a mi hogar, hermano, y eso lo hizo Dios por obra y gracia de Dios. El Espíritu Santo a mí me llevó a toda verdad. Empecé a entender todas estas cosas. Hermanos, todos los que están escuchando, ¿hacen estas cosas ustedes? ¿Se congregan? ¿Van a buscar la presencia de Dios? ¿La buscan? ¿Se llenan del Espíritu Santo? Porque es como río. Pero miren que puede haber el río, se puede detener, hermanos. Y miren que este David, hermanos, fue y le sacó el arca, sacó el arca de la casa de esta familia de Obed-edom geteo. La fue y la sacó de ahí y se la llevó a su ciudad en su tiempo, hermano, este David. Entonces tengan mucho cuidado que la presencia de Dios no vaya y se la saquen, hermanos. Y pueden haber reyes y sacerdotes que se la pueden sacar. Entonces ustedes tienen que ir a buscarlas. Y a mí me bendecís, yo decía, a mí me bendecís, hermanos. Yo iba al púlpito de todo mi corazón, hermanos. Y en esto, hermano, yo era muy violenta, hermanos. Yo era la primera que me levantaba. Soy la primera que me levanto, hermano, para que el pastor me ore. Así de clarito les digo. Hermano, allá yo decía, apenas decía el pastor, vengan acá todos los que quieran, y yo me iba allá en el nombre de Jesús, y me iba, y a mí me tienen que bendecir, y bendecime, hermano, en el nombre de Jesucristo. Lo hacía así, hermanos, y lo hago igual hoy también, hermano, porque la presencia de Dios yo la llevo a mi casa. Y yo la quiero para mi casa, para mi esposo, para mi hijo. Y ahora es mi esposo el que la pelea. Y hoy todas estas cosas que yo he aprendido también se las enseño. Miren, hermano, dice la palabra de Dios que la mujer se va a salvar engendrando hijos. ¿Y qué se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Hermano, es que la mujer es la que le enseña a los hijos. Le enseña, le habla, le enseña a caminar, le enseña a comer, va con ellos a la escuela, los guía. La mujer, o sea, el hombre también lo hace, pero el hombre tiene que salir a trabajar. Entonces la mujer es la que se encarga de toda la educación. Gloria a Dios que si lo hacen los dos, el padre y la esposa. Que lo hace la madre y el padre, ¿no? Que hacen que guían a los hijos. Pero ahora, hermano, la esposa del Señor Jesucristo es la iglesia. O sea que ella es la que tiene que enseñar, la que tiene que ir. Entonces nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios. Esto es la presencia de Dios. Educar, enseñar a nuestra gente, a nuestra familia. Y ser los que los guiamos hacia adentro de la iglesia.
hacia la congregación. Ese es nuestro deber. La esposa del Señor Jesucristo, ¿qué creen que va a hacer? La esposa es la que enseña, es la que, corrige a sus hijos. Hermano, en el nombre de Jesucristo, esto es algo muy grande y muy especial, hermanos. O sea, dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y sí, la mujer es la esposa del Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? ¿Que los hijos los van a ir a tener allá en el cielo cuando el Señor Jesucristo venga? No, hermano, acá lo van a tener. La esposa lo va a tener acá en la tierra. Acá tienen que tener los hijos. Acá tenemos que tener los hijos. Acá los hijos son los que se van a acercar al Señor Jesucristo, y Dios el Padre les va a dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Oh, miren todo el camino que hay que hacer, hermano, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llenas de luz.
Amén, amén, amén. Si yo le digo así al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, hacelo, Señor, hacelo. Y si me cuesta, vos me vas a ayudar. Gracias, Señor, le digo a mi Dios. Hoy puedo entender y siempre le ruego. En mis oraciones están en todas. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Abre el entendimiento, Señor. Sígueme ayudando a entender que hacer tu voluntad me conviene a mí. Hermanos, hacer la voluntad de Dios. Miren, yo no tenía sueños. Yo no tenía pensamiento. Yo no podía pensar en un futuro. Era tan amargada mi vida. Hermanos, y entonces cuando yo empecé a ver las cosas de Dios, me empezaron a gustar, me encantaron todo lo que quería Dios para mí, porque entendí que todo era para mí. O sea, a veces dice la persona, tenés que ir a alabar a Dios. Miren, hermanos, si ustedes no conocen a Dios y no lo van a alabar, o sea que van a ir porque se lo dicen las personas. Pero si ustedes lo conocen a Dios y lo van a ir a alabar porque lo conocen, porque se agradan de todas las cosas bonitas que Él tiene, y todo lo lindo, hermoso. Miren cómo están todas estas cosas hoy, hermanos. Miren cómo está este mundo. Miren cómo está nuestro país, la Argentina. Están orando, hermanos, están hablando con Dios para que Él les quite todas esas ansiedades. Nosotros tenemos que ir a Él para poner todas nuestras ansiedades sobre Él. Y esto nos trae paz a nosotros, pero la paz del Señor, hermano. Y miren que la vamos a necesitar en estos tiempos. Así que a orar, hermano, oren, hablen con Dios en estos tiempos tan difíciles. Miren lo que dice en 2 de Samuel 6:9, dice, temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, ¿cómo iba a venir el arca si de esa manera había matado a Usa? Entonces, ¿cómo? No entendía eso, porque en ese tiempo todavía no había uno que lo iba a ayudar a entender todas las cosas. El Espíritu Santo ahora, el Espíritu Santo va a cada persona y nos hace entender. Hoy es diferente. No solamente eso es diferente, sino que hoy, ya con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, eso nos trajo perdón de pecados. Dios nos perdonó y antes de que nosotros se lo pidiéramos. O sea, las personas no le habían pedido perdón a Dios. Entonces, antes de eso ya Él nos perdonó. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces las personas dicen, si ese no me viene a pedir perdón. Bueno, vos tenés que darle el perdón. Perdonalo. Vos librate. No te ates a la falta de perdón. O sea, eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y eso es lo que no tenía todavía David. David todavía no tenía perdón de pecados. El Señor Jesucristo trajo todo eso. Y además, convicción de pecado, que eso lo trae el Espíritu Santo. Y además, el que nosotros nos podamos arrepentir, hermano, de entenderlo y arrepentirnos de nuestro malo camino. Entonces ir y caminar con Dios y pensar que es difícil, sí, y ver que es difícil, sí, pero con Dios, con el Señor Jesucristo, que hace más ligera la carga, lo vamos a poder lograr. Pero con Dios, si vos haces lo que Dios dice, entonces, por eso mismo, cuando vos te vas dando cuenta de lo que Dios dice, te hace bien a vos, y ya te dejas de ataduras. Miren, el pecado de la atadura es una de las ataduras más grandes. La envidia, miren lo que dice en 1 de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¡Oh, qué terrible, hermanos! O sea, que nosotros tenemos que ver lo que hay adentro de nuestros corazones, si hay malicia, si hay envidia, engaño, hipocresía, y de ahí por delante, hermanos, tanta cosa mala que hay adentro y que la tenemos que sacar, hermano, sí o sí. O sea que a veces las personas esto lo minimizan, o sea, lo hacen muy chiquitito, hermano, y esto es muy grande. O sea que esto es pecado para Dios. Y hermanos, y no van a entrar al reino de Dios si tienen estas cosas, que está acá en la tierra, y se están perdiendo de muchas cosas. Por eso hay muchas personas que tienen amargura, raíces de amarguras. Entonces, entiendan, hermano, mediten bien qué es lo que hay adentro de sus corazones. Yo tengo gente, lamentablemente, hermanos, que tiene problemas. Entonces, las personas siempre piensan echarle la culpa a alguien. Y entonces van y te piden oración. Y van, y cuando vos les decís, pero vos orá vos. Sí, pero vos siempre me decís lo mismo. O sea, miren, hermanos, yo puedo orar por las personas, sí, pero acá lo principal es que vos vayas a Dios. Y lo que hay adentro de tu corazón, que es lo que te está haciendo mal, lo tenés que echar fuera vos. Y esa autoridad te la tiene que dar Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo vos lo tenés que tener para que te convenza del pecado que vos tenés adentro de tu corazón y vos lo saques. Hermanos, a veces las personas le echan la culpa a los demás de todas las cosas que les suceden y no aceptan el error que tienen ellos en sus corazones. Hermanos, miren, hermanos, Dios, Él perdonó primero los pecados, Él perdonó el pecado, hermano, y nadie se lo había pedido. Nadie le había pedido perdón a Dios, hermanos. Él lo perdonó. Por eso que necesitamos ese perdón. Porque entonces ese perdón nos ayuda a nosotros a tener convicción de pecado. Y el pecado entonces sacarlo afuera. Y pedirle y darte cuenta que le tienes que pedir perdón a Dios. Y no solamente a Dios, sino al que le hiciste mal, hermano. Hay muchas personas que envidian y que hacen mal y siguen con eso y siguen y no se lo sacan y están adentro de las iglesias. Por favor, se los ruego, por la misericordia de Jehová, quítense todas esas cosas, toda esa malicia de adentro de sus corazones. No se vayan a quedar sin el Señor Jesucristo. Hoy, hermano, hoy no se queden sin el Señor Jesucristo, porque si ustedes lo tienen al Señor Jesucristo, tienen de lo mejor. Se van a gozar hoy, hermano, en este mundo tan malo como está. Hoy se van a gozar y hoy van a tener paz y alegría de adentro de sus corazones. No se van a reír como los payasos, hermano.
Mucha gente, miren, yo estaba así, me reía como los payasos, tenía la sonrisa dibujada como un payaso, hermano, pero adentro tenía tanta porquería, tanta cosa mala que me hacía mal a mí. Eso se tienen que sacar lo que les hace mal, la envidia, el engaño, la hipocresía, todas las malicias de adentro del corazón, a nosotros nos hace mal. Y si no las sacan, hermano, tengan mucho cuidado que Dios los deseche. Tengan mucho cuidado que ya estén desechados. Entonces, hoy todavía está la oportunidad, vuélvanse a Dios y Dios se va a volver a ustedes. Y miren lo que dice esta palabra en Primera de Pedro 2:7, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, es así de cierto, hermano, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Amén, amén, amén. La palabra, lo que está escrito en la Biblia, hermano. Y saben que hay mucha gente que desecha la palabra, lo que está escrito en la Biblia, y todavía te dice: vos con la palabra, dice, me tenés cansado. Sí, tengan mucho cuidado que no hayan sido desechados, hermanos. Si ustedes no quieren leer la palabra, tengan cuidado, hermanos. Pues tengan temor, tengan miedo, hermanos. Tengan mucho cuidado de que no hayan sido desechados. Entonces hoy todavía pueden ir al Señor Jesucristo. Entonces, si hoy están viendo que no van a la palabra, lo que está escrito en la Biblia, no escudriñan la palabra de la Biblia, bueno, tengan temor, hermano. No vaya a ser cosa que, como David dejó el arca de Dios, la dejó allá en la casa de este Obed Edom. Entonces, hermanos, no vaya a ser eso, que porque tengan miedo, tengan muy en cuenta esto, que si tienen miedo, tienen temor o les causa rechazo la palabra, lo que está escrito en la Biblia, es porque van a dejar que otro se lleve la bendición y no están tomando ustedes la bendición. Tengan mucho cuidado de esto, porque la que es espíritu y es vida es la palabra de Dios. Dios, Jehová el Todopoderoso, Jesucristo, y les va a venir a hablar de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia. Y si ustedes tienen temor y no quieren leer la palabra, es porque no tienen a Dios y no tienen al Señor Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado de esto, hermanos, porque si pasa eso, no tienen al Espíritu Santo y bueno, van de mal en peor. Y la maldad de este mundo los lleva para un lado y para el otro, haciendo males y haciéndose males a sí mismo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, pobre de aquel que se quede sin el Señor Jesucristo cuando Él venga. Y le van a ver la cara al anticristo, hermano, acá en este mundo, hermanos. Y se van a quedar sin la iglesia y sin el Señor Jesucristo. Pobre de esas personas, hermano. Hoy ruego, pido a Dios por las personas para que se acerquen, se arrepientan de sus malos caminos, se acerquen al Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado y bueno, para que el Espíritu Santo vaya a su vida y les dé entendimiento, este entendimiento que hoy necesitan. Bueno, ahora vamos a ir a orar, hermanos. Vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle a este buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, entra en cada uno de los corazones
de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, con milagro, con maravilla. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro. Síguenos ayudando a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros, Señor. Quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca nos quites del libro de la vida. Aumentanos la fe, la esperanza, el amor, la sabiduría, la paz, la paciencia, la confianza, la benignidad, el trabajo, la prosperidad, la salud divina, la sanidad divina, la fortaleza. Aumentanos la voluntad para seguirte. Enséñanos a pedir perdón, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener misericordia, enséñanos a arrepentirnos de todo nuestro corazón. Enséñanos a oír tu voz cada día más. Necesitamos oír tu voz cada día más. Saca toda venda de nuestros ojos para que te podamos ver, para que podamos ver tu camino. Saca toda cobardía de nosotros para que seamos soldados valientes para ti. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Cúbrenos con tu sangre. Sánanos y seremos sanos. Libéranos y seremos libres. Restáuranos y seremos restaurados. Sálvanos y seremos salvos, Señor. Síguenos ayudando a hacer tu voluntad. Ábrenos el entendimiento. Síguenos ayudando a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Convéncenos de pecado, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, y perdonar, Señor. En el nombre de Jesucristo, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo para que ninguna enfermedad, ninguna peste, ningún virus, ningún mal, Señor, ningún espíritu inmundo nos toque, Señor, y que nunca más vuelvan a nosotros. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todas las personas que nos hacen mal y las amamos. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todos nuestros hermanos y los amamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido perdón por los pecados de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados de todo Israel, Señor. Perdona nuestros pecados y gracias porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y de ahí por delante. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de toda nuestra familia, de toda nuestra gente, de todos nuestros hijos, Señor. Manda legiones de ángeles alrededor de nosotros para que nos guarden de toda persona mala, de todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar, meter a la cárcel. Guárdanos, Señor, en todo tiempo, en todos nuestros caminos, de todo mal, Señor. Y gracias porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias porque apartaste tu ira de nosotros. Gracias porque apartaste tu enojo de nosotros. Gracias porque nos sanaste. Gracias porque nos liberaste. Gracias porque nos restauraste. Gracias porque nos salvaste. Gracias por tu misericordia, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, reprende por nosotros al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad, a los virus, al cáncer, a la diabetes, a la artrosis, artritis, reuma. Señor, y de ahí por delante reprende por nosotros al odio, al rencor, a la envidia, el egoísmo, la mentira, el engaño, la soberbia, el amor al dinero. Y de ahí por delante reprende por nosotros, pero de adentro, de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesucristo sigue siendo maestro y amigo de nosotros. En el nombre de Jesucristo
Síguenos ayudando a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos con la voz del enemigo. Ayuda nuestra incredulidad. Sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestro pecado. En el nombre de Jesucristo, sigue dándonos sabiduría para guiar a tu pueblo hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando a cuidar de esta grande salvación, a limpiarnos más y más. Límpianos más y más y que no falte la fe en la prueba, en la lucha, en la aflicción. Aumentanos la fe en ti, aumentanos la fe en Jesucristo. Jesús, Hijo de David, gracias, gracias, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y de nuestra familia, de nuestra gente, y viviremos, porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, porque le diste vida a los huesos secos. Gracias porque le diste vida a este pueblo tuyo, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, espíritu inmundo, que salga todo tipo de mal del cuerpo, de la carne, de la sangre, de los huesos, de las coyunturas, de los músculos, de los tendones, del cerebro, de la memoria, del corazón, del alma, de los órganos, de la próstata, sal del recto, de los intestinos, del útero, de los ovarios, de los senos, del esófago, de la garganta, de las cuerdas vocales, de las tiroides. Sal en el nombre de Jesucristo. Sal del estómago, del hígado, del páncreas. Sal todo tipo de mal, del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema sanguíneo, del sistema respiratorio, del sistema neurológico, de los bronquios, de los pulmones, de los senos maxilares. Sal en el nombre de Jesucristo. Sal de los riñones, sal exceso de sal de los riñones, sal retención de líquidos, sal obesidad, sal todo tumor, quistes, grano, cáncer, piedras, cálculos, infección de los riñones. En el nombre de Jesucristo, sal de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, de nuestra gente. Sal en el nombre de Jesucristo, sal de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre cada uno de nosotros y no te poses en ninguno de nosotros. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de enfermedad, de cáncer, de sida, de esclerosis múltiple, de artrosis, de artritis, de reuma, de infección, de contaminación, de virus, de alergia, de raíz de amargura, de sordera, de mudez, de diabetes, de mal presión arterial, mal colesterol, toda sordera, mudez, ceguera, corto de vista, temblequeo de párpado, todo, dependencia a las drogas, al alcohol, a la delincuencia, a la comida, a la flojera, a la vagancia, a la depresión, a la opresión, a la mentira, al engaño, al juego, a los videojuegos, a las compras compulsivas, al celular, al odio, todo espíritu de pornografía, de hechicería, de idolatría, de machismo, de feminismo, de soberbia, de amor al dinero, de pánico, de miedo, de adivinación, todo espíritu de envidia, celo, contienda, mentira, engaño, soberbia, amor al dinero y de ahí por delante, toda infección, contaminación, virus, alergia, parásito, todo COVID, todo dengue, toda pandemia, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, toda obra de maldad, te ato y te echo fuera al fondo del abismo y nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, a nuestra familia, a nuestra gente. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Gracias, hermano. Gracias a todos los que han llamado. Gracias por estar ahí. Los amo, hermanos. Quien les habla, Griselda Sandoval.
Los dejo con la paz del Señor Jesucristo en este programa que va los lunes a las 8:30 de la mañana y los jueves a las 9 de la mañana. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el lunes.